Muy buenas noches y bienvenidos a Cita Previa, un nuevo jueves. Hoy vamos a hablar sobre la posible aprobación de una nueva regulación que cambiaría la titularidad de las farmacias. También hablaremos sobre primeros auxilios y accidentes, prevención de accidentes y, como siempre, de implantes. Comenzamos. Comenzamos el programa de hoy hablando con Jesús Aguilar, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantados de recibirte aquí en Cita Previa, porque ese es un punto que nos faltaba tocar, ¿verdad? Sí, Presidencia, sí. Hemos hecho otras noticias que sí que están relacionadas con el Colegio de Farmacéuticos, pero teníamos que tenerte aquí. Muy bien, pues nada, encantado de estar con vosotros. Hoy te hemos llamado porque ha habido ciertas noticias últimamente que están un poco alertando a la población, ¿no?, sobre el Ministerio de Economía, que propone un anteproyecto de ley que implicaría un cambio en la regulación de la titularidad de las farmacias. ¿Qué podría suponer? Bueno, de principio es un borrador ni de anteproyecto, es un borrador que ha elaborado el Ministerio de Economía y que, bueno, pues a través de Unión Profesional regula todo lo que son las profesiones, todo lo que son los profesionales sobre los temas de la obligatoriedad o no de estar colegiado. Y en el tema de la farmacia, pues bueno, ha aparecido una frase en la que de alguna manera ellos lo que proponen es romper o tener una ruptura entre lo que en las oficinas de farmacia entre lo que es la propiedad y la titularidad. Pues evidentemente esto es un cambio totalmente profundo, muy importante. Sería, si esto fuese de esa manera, profundo, muy importante, que en estos momentos nosotros no entendemos que nadie lo esté demandando y que no, también entendemos que no es necesario, ¿no? Para que la gente lo entienda en casa, creo que básicamente es que cualquiera podría ser propietario de una farmacia. Sí, básicamente eso es lo que viene a decir ese borrador de ese documento previo al anteproyecto, ¿no? Eso significa que no solamente tendría esa repercusión en lo que es la titularidad, ¿no?, de la oficina de farmacia, sino que acabaría con el sistema que tenemos, que las propias autoridades administrativas durante años y años han establecido en el territorio nacional, ¿no? Pasaríamos de unas farmacias que son puramente profesionales y que están regulados por la propia administración, porque la farmacia es igual que en la medicina. En la farmacia no establecen las normativas, no las establecen los farmacéuticos, lo establecen los gobiernos. Y aquí ha habido muchos gobiernos de unas tendencias y otras tendencias que siempre han apostado por este modelo de oficina de farmacia, por este modelo de farmacia, porque es un modelo muy profesional y muy independiente, y no son modelos como en otros países europeos, sobre todo de la zona más norte de toda Europa, donde son modelos mucho más economicistas. Otra de las preguntas que se cuestiona un poco ahora la gente, también alertada por ese posible cambio de titularidad, sería, a pesar de quien esté al mando, ¿seguiría siendo obligatorio que atienda en la farmacia personal cualificado? Sí, eso sí que entienden que esa parte tiene que seguir siendo llevada a cabo por los farmacéuticos. Pero el cambio es notable, es muy importante. Si el responsable, el titular de esa oficina de farmacia es un profesional sanitario, pues como pasa en el sistema español, ese profesional sanitario está muy empeñado en toda la labor sanitaria y en toda la labor de lo que es el seguimiento de los pacientes y todo lo que forma parte de la esfera sanitaria. Si ese otro modelo tuviese acá, imaginémonos para que los ciudadanos lo entiendan, si son las grandes superficies, que son las que parece que tienen interés en este tema, las que fuesen las titulares de las oficinas de farmacia, pues yo no tengo nada que decir a los ciudadanos ya lo saben, qué es lo que podría ocurrir y qué es lo que
de alguna manera en lo que se convertiría de alguna manera la oficina de farmacia. Primaria lo económico. Primaria absolutamente lo económico. Y en este sistema que tenemos en estos momentos, pues no prima lo económico porque hay una regulación y la regulación hace que las oficinas de farmacia estén en todos los sitios donde los ciudadanos les hagan falta, no en todos los sitios que sean rentables económicamente. Por ejemplo, en Castilla y León creo que el 72% de las farmacias están en el mundo rural. ¿Qué podría pasar si se aprobase este anteproyecto? Pues tú has visto, o los ciudadanos, alguna ciudadana ha visto que hay alguna gran superficie, no vamos a poner nombres, que estén en esas zonas. Pues yo creo que está... Yo no tengo nada más que decir en esto, ¿no? Yo creo que está claro. Lógicamente habría una pérdida del profesional sanitario, que en muchos casos, en nuestra comunidad en especial, es el único profesional sanitario que está al frente de lo que es la propia sanidad en esa región, en esa zona, pues para estar ayudando al paciente en todo lo que es el tema de la medicación. Nosotros decimos muchas veces que ya en nuestros pueblos, muchos pueblos de Castilla y León, solamente quedan, y se fue el médico, se fue el veterinario, se fueron todas las fuerzas, por decirlo de alguna manera, sanitarias, y queda la iglesia sin cura y el farmacéutico, ¿no? Pues ese modelo caería pues en un tiempo muy cortito. La pregunta es, si ahora sí que están en funcionamiento todas esas farmacias, ¿cómo se financian? Porque obviamente rentables no son. Bueno, pues aquí, vamos a ver, tú piensas que un farmacéutico es un autónomo, y este farmacéutico con 50 años, con 55 años, que lleva en su farmacia 20 años o que lleva en su farmacia 20 y tantos años, bueno, lo que está haciendo es capeando toda esta crisis y capeando todas estas medidas económicas que hay sobre el tema del medicamento. ¿Qué es lo que hace? Pues en aquel farmacéutico que está trabajando solo en su farmacia, que de esos hay un porcentaje elevadísimo, pues está reduciendo todos los gastos de la mayor, hasta los niveles donde puede, ¿no? ¿Qué es lo que hace aquel farmacéutico que junto con él están trabajando otros compañeros? Pues al final hay una reducción también en el empleo, porque bueno, la situación económica no permite, como es también la situación económica del propio país, no permite situaciones de ningún tipo de alegría, ¿no? Entonces, obviamente la postura desde del Colegio de Farmacéuticos de Burgos estáis en contra de esta medida. Bueno, sí, nosotros es que no entendemos por qué en estos momentos, cuando es la farmacia la que está dando más ahorros al propio sistema sanitario desde el punto de vista de lo que es el precio en los medicamentos, donde el otro día decía la ministra de Sanidad que hay un ahorro de 1.000 millones de euros en medicamentos después de todas las medidas de las bajadas de los precios de los medicamentos y del copago, porque ahora entramos en una dinámica en la que, en vez de defender una red que el propio gobierno, los propios gobiernos han defendido en Europa, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, pues ahora de repente, pues bueno, desde el Ministerio de Economía vengan con propuestas de este tipo, ¿no? También es verdad que el Ministerio de Sanidad ha dicho de manera clara, y en nombre de la propia ministra y del resto de la Secretaría General, del propio Ministerio, que ellos están con el modelo de oficina de farmacia y que entienden que ese es el modelo que tiene que perdurar en el país. Jesús, pues por nuestra salud, o por la de todos más bien, a ver si hacen más caso al Ministerio de Sanidad y dejamos al de Economía que se dedique casi, que toque otros sectores, ¿verdad? Pues yo creo que sí, yo creo que sería mucho más interesante para todos y fundamentalmente para los ciudadanos, que son los que yo creo que en un cambio de este tipo son los que pueden salir perdiendo. Gracias, volveremos a verte pronto, espero por aquí. Ahora vamos a pasar a un reportaje sobre implantes dentales, hablaremos de calidad de ellos. Ni los puentes ni las prótesis removibles, la solución definitiva son los implantes. Una técnica que avanza día a día para que el paciente apenas pase tiempo sin dientes. Hay casos que son más laboriosos y requieren un poquitín más de intervención, y casos que prácticamente no requieren de intervención. Nosotros cada vez lo hacemos más sencillo y la verdad que en 2 o 3 días el paciente está perfecto. Puede haber el caso que por desgracia pues haya que abrir un poco más y que tenga que estar una semana o más tiempo. Entiendo, cada caso es diferente, pero por lo general intentamos casi hacerlo sin abrir la encía y casi sin puntos. Eso lo que permite es que
a los 10 minutos de salir de la consulta el paciente está perfecto y puede hacer lo que quiera, siempre que no sea un trabajo pues deportista o lo que sea. En las clínicas los profesionales han de contar con lo último en tecnología, lo que ayudará a que el diagnóstico y el tratamiento sean los más adecuados y por tanto poco traumático para el paciente. El escáner que tenemos para hacer imágenes en 3 dimensiones, ortopantomografías de mejor calidad, porque cuanto mejor sea todo, las periapicales también que sean mucho más definidas y más nítidas con todo lo digital, pues evidentemente se ve mejor. Luego dentro del programa digital te deja hacer una serie de cambios que te va a dejar todavía verlo aún mejor o puntos más concretos que quieras ver. Como este escáner hay pocos en nuestra comunidad. Se trata de una gran inversión para el odontólogo, pero facilita mucho el trabajo. En Burgos es el único. En Burgos este tipo parecido, pero el mismo no. Este es el segundo escáner que se ha colocado en Castilla y León. Luego después se colocó otro, pero aquí en Burgos no. Una de las principales ventajas que ofrece este escáner es que muestra las imágenes en 3 dimensiones. Así podemos analizar tanto el ancho como el alto y el largo. Las principales ventajas de nuestro sistema radiológico es que va a permitir identificar las 3 dimensiones del maxilar. Por lo tanto, las radiografías que hacen convencionales en los centros radiológicos o que hacen en las clínicas dentales tienen un 30% de error. El escáner dental no tiene ningún porcentaje de error, es perfecta la medida, pero es que además te hace una medida en 3 dimensiones. Puedes coger el maxilar y la mandíbula y lo puedes girar y rotar para observarlo desde cualquier ángulo y ver la posición exacta o ideal del implante. Por lo tanto, es una tecnología que nos va a permitir ver las estructuras anatómicas también, posicionar el implante en la situación más adecuada, diseñar qué tipo de implante en longitud y en anchura le vamos a colocar y qué tipo de implante va a ser adecuado para el paciente. Puedes medir, tienes las mediciones exactas, la densidad de hueso que tienes, si hay alguna anatomía que, por ejemplo, en algún punto fijo tienes menos hueso, pues Rodrigo se da cuenta de ello y puede modificar el sitio donde ponerlo. El escáner es una máquina esencial, por ejemplo, a la hora de realizar un buen diagnóstico. A la hora de diagnosticar facilita muchísimo el trabajo a los odontólogos porque se ve todo muchísimo más detallado y por ejemplo, a la hora de implantes, por ejemplo, también puedes simular el hacerlo con el ordenador para luego la colocación. Les ayuda por si hay quistes, ayuda mucho a la detección de ellos, anatomías que sean de interés y se ve todo muchísimo más preciso. También observamos mejoras en la calidad de los implantes que ofrece la gama alta que hay en el mercado. Se ha conseguido que los implantes parezcan dientes de verdad. Deja pasar más la luz o la deja pasar menos, el reflejo es distinto y por ejemplo a la hora de hacer transiciones, si te fijas tú el diente en la parte del borde es más traslúcido, por ejemplo, que en la parte de arriba. Pues con la cerámica 100% sintética se puede copiar eso que con otras cerámicas no se puede copiar. Mejora nuestro aspecto, pero también hace que la masticación sea más fácil. En la cuestión de función es muy importante, lo más importante en la boca es la fuerza que realizamos al masticar. Entonces, este tipo de cerámica lo que hace es absorbe las fuerzas y las transmite de otra forma distinta al implante. No hay fuerzas nocivas que pueda transmitir al implante, por lo tanto no está mayor vida al implante. Mejoras que hacen que perder un diente a día de hoy no sea tan problemático. Los implantes nos ofrecen una solución definitiva. Ya la han visto en la imagen, así que casi no hace falta ni que se la presente. Continuamos en cita previa con Pilar San Martín. Muy buenas. Hola, buenas, Carmen. Pero Pilar, es verdad que hoy vienes para hablar de algo más. Aparte de tu sección, vamos a hablar sobre prevención de accidentes y primeros auxilios, ¿verdad? Básicos en niños. Eso es, sobre todo sí, para niños. Pilar, la primera pregunta sería, ¿a qué podemos llamar accidente? Bueno, accidente es una palabra que viene del latín y que significa algo que ocurre.
lo que ocurre. Es algo que ocurre de forma inesperada, de forma brusca y que puede producir un daño que puede ser físico o psíquico. Es algo que no esperamos, pero que sí que puede ser evitable, aunque no lo esperemos. ¿Cuáles serían los más comunes en la infancia? Bueno, en la infancia los accidentes más comunes son los que ocurren en el domicilio. La causa de mortalidad mayor en los niños menores es los accidentes de tráfico, los atragantamientos y las asfixias sobre todo. Pero eso, con más frecuencia los accidentes que ocurren que pueden producir algún daño son los que ocurren en el hogar. ¿Cómo podrían evitarse los accidentes? Bueno, podría evitarse pues muchas veces educando a los hijos, enseñando a los hijos. Las normas, ¿verdad? Básicas. Sí, normas básicas que a veces, pues bueno, olvidamos los adultos y nos olvidamos que nosotros somos el espejo en el que ellos se miran y que todo lo que nosotros hacemos es lo que ellos están aprendiendo y lo que van a hacer en un futuro. Entonces, si nosotros nos ponemos a cruzar un paso de peatones cuando el semáforo no ha cambiado o en el medio de la carretera o nos ponemos a trastear en una hoguera con un palo en el fuego, a saltar el fuego o a hacer cosas... con el mango de la sartén. Ahí está. Si nosotros como ejemplo no lo estamos haciendo bien, pues los niños van a aprender eso de nosotros. Entonces esa sería una de las formas principales de evitar accidentes. Si hay algo que no falla en ninguna casa es el botiquín. Eso sí, creo que si analizamos la mitad tendríamos que dar un par de lecciones, ¿verdad? Pilar, ¿qué tiene que tener un botiquín? Un botiquín básico que debe haber en todas las casas es agua y jabón. Agua y jabón. Creo que eso hay en todas, porque espero. Eso es, ante curas, quemaduras, lo primero que hay que hacer es lavar bien, y la mejor forma de lavar es con agua y con jabón. Que no tenemos agua o que nos pilla en otro sitio, que tenemos un suerito para zonas pequeñas, pues vale, podemos tener un suero fisiológico en casa, pero agua, jabón, nunca algodón, porque el algodón, las fibras del algodón en las heridas, en las quemaduras se queda dentro y se pueden infectar. Preferible a la gasa, ¿verdad? Mejor gasas estériles. Entonces, gasas estériles, esparadrapo, tiritas, un antiséptico que puede ser clorexidina, puede ser povidona, puede ser cualquier otro de ellos, mercromina, uno de los antisépticos que tengamos en casa, y luego pues algo tan básico como un antiinflamatorio, como puede ser el ibuprofeno, o un analgésico que también baja la fiebre, lo mismo que el ibuprofeno, que puede ser el paracetamol. Tampoco haría falta tener muchas más cosas en principio. La gran pregunta, ¿agua oxigenada o alcohol? A ver, el alcohol sirve ¿para qué? Para desinfectar pues el termómetro, las pinzas que tenemos en casa, pero nunca para las heridas, porque lo que hace es quemar la piel que ya está lesionada. Entonces, para curar heridas, nunca alcohol. El agua oxigenada, sin embargo, es un buen antiséptico y sí que se puede utilizar para curar las heridas. Es que antes se usaba mucho el alcohol, ¿verdad? Era algo que no teníamos muy... Sí. Lo único que sirve también en la piel es para desinfectar la zona que va a ser, donde se va a poner una inyección, para desinfectar esa zona, pero en zonas limpias y sin herida, pero en zonas con heridas no, porque quema. Ahora que ya sabemos lo que tenemos que tener en casa, ¿cuándo hay que revisar el botiquín y por qué? Bueno, pues el botiquín es recomendable revisarlo cada cierto tiempo, cada 6, cada 12 meses, sobre todo por ver las fechas de caducidad que hay. Y si ya está caducado, se baja a la farmacia, al punto de reciclaje de los medicamentos, y ya está. Y luego también hay que tener en cuenta que tenemos que tener el botiquín en un sitio fresco, que no haya humedad, que sea un sitio cerrado y lejos del alcance de los niños, porque los medicamentos no son juguetes, no son chucherías, y tenemos que ser muy serios a la hora de tener ciertas cosas en casa, tenerlo cerca del alcance de ellos. Y eso, vigilarlo sobre todo pues para ver lo que tenemos, a ver si nos falta alguna cosa de las básicas, y para revisar las fechas de caducidad. Pilar, ¿por qué no se pueden tirar los medicamentos a la basura? Pues porque algunos medicamentos pueden ser tóxicos, entonces conviene mejor recogerlos en un sitio que esté preparado para eso. ¿Cómo podemos saber que un corte se cura con una simple tirita o si hay que ir al hospital para que a uno no le pongan puntos? Bueno, ante un corte, pues los padres solemos asustarnos muchísimo. Empieza a salir sangre, puede ser un sobre dedo, todo según las zonas, ¿verdad? Según las zonas acras, las zonas más distales del cuerpo sangran mucho porque hay mucha vascularización. Entonces, un corte, por ejemplo, en el dedo empieza a sangrar, los padres se asustan porque hay mucha sangre, es muy escandaloso, cogen al niño tal y como está, envuelven la mano como pueden, le llevan al hospital sangrando a chorro por ahí. Pues bueno, eso no se debe hacer porque ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor es una herida tan pequeña que no merece la pena hacerle nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante una herida? Siempre, primero, comprimir. Comprimir para evitar que sangre, para que se pare el sangrado, y una vez que ya ha parado el sangrado, miramos y valoramos lo que hay. Si es una herida pequeñita que no necesita ser cosida,
pues ya está. Que vemos que ya es bastante profunda o que puede haber alterado pues otros tejidos más profundos, pues bueno, entonces sí, tenemos que ir a un centro médico. Pero siempre lo primero, comprimir. Y una vez que hemos comprimido 10 minutos tranquilamente, vemos lo que hay y ya nos lo pensamos. Y sobre todo calma, ¿verdad? Sobre todo calma. Yo siempre digo que lo básico es tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Aunque es difícil, ¿eh? Cuando hay un peque y se ha hecho daño, la verdad que Pero bueno, es lo mismo complicado. que te decía antes, nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Si nosotros somos los primeros que nos ponemos nerviosos y que no transmitimos esa tranquilidad a los niños, a ver cómo se van a calmar ellos. También es verdad. Pilar, ¿y cómo reconocemos la gravedad ante un atragantamiento? Bueno, cuando hay un atragantamiento, si el niño llora fuerte, tose fuerte, grita, emite sonidos y está con una buena coloración y no ha perdido el conocimiento, sabemos que el niño está respirando. Un atragantamiento se produce cuando algo obstruye la vía aérea y no deja pasar el aire. Cuando eso sucede, no se puede gritar, no se puede llorar, no se puede respirar. Entonces, en una pérdida de conciencia, en un niño que no puede llorar, que no puede gritar, que no emite ruidos o que emite ruidos muy estridulosos, entonces eso puede ser algo grave. Pero si el niño puede llorar y puede gritar, no suele ser atragantamientos graves. Otro de los casos muy comunes son las quemaduras. ¿Cómo debemos actuar? Bueno, las quemaduras se pueden dar por muchas causas, no solamente por el fuego, sino también por sustancias químicas, pueden ser quemaduras de electricidad, pero bueno, las quemaduras en general por fuego, lo que tenemos que hacer siempre es apartar la zona que se está quemando de la fuente de calor. Eso es esencial, pero a veces no lo pensamos, a veces nos ponemos a gritar y se nos olvida que hay que quitar la mano de ahí del niño. Entonces, bueno, eso es lo esencial. Y lo segundo que hay que hacer, y también esencial, es enfriar la zona. ¿Por qué? Porque si agua está fría, caliente, generalmente, claro, agua fría, lo que antes te decía, es básico tener agua y jabón. Con agua, hielo, jabón, la mitad de las cosas están solucionadas. Pilar, ¿y si se cae el niño desde un alto, que eso también es bastante común desgraciadamente? Bueno, siempre hay que valorar pues la edad del niño y la zona a la que cae, si hay alguna arista, si hay algún objeto y pues bueno, un poco las características del piso, del suelo que hay. Una vez que el niño se ha caído, vemos si se incorpora o no se incorpora, el estado, un poco su estado, si está con un estado confusional, si él está tranquilo, si está bien, si vomita, si no vomita, si sangra por un oído, si sangra por la nariz. Luego tenemos que vigilarlo también. Es esencial, ¿no? Las horas posteriores. Sí, las primeras 24 horas después de una caída siempre son de observación. No hace falta correr. A veces, pues bueno, echamos a correr porque el niño se ha caído, no ha tenido pérdida de conciencia o a veces pueden tener una pequeña pérdida de conciencia, pero se recuperan. Y si se recuperan sin más, tampoco pasa nada. Entonces eso, hay que ver que el niño está despierto, que está despejado, que no está con somnolencia, que se cae por los rincones, que no hace cosas raras, que no dice cosas raras o se tambalea o que de repente tú le vas a dar un objeto y no puede levantar un brazo. Esas cosas ya son urgentes y habría que observarlas, pero bueno, que tampoco hace falta echar a correr. Pilar, hemos de decir que todo este resumen que hemos hecho en la entrevista es en realidad un resumen de un taller que tenéis en Nueva Vida, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos un taller para los padres sobre prevención de accidentes y primeros auxilios en niños, que es muy interesante y que suele gustar mucho a los padres. Pues a ver si nos acercamos pronto a doña Berenguela para ver qué más cositas vais haciendo, ¿vale? Vale, encantados de recibiros allí. No se crean que nos vamos ya. Pilar sigue con nosotros, o sí, ya dentro de su sección. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Seguimos con Pilar, así que si quieren que les conteste cualquiera de las dudas que tienen, solo tienen que enviarnos sus preguntas a citaprevia@rtvcyl.es. Nos las pueden mandar también a través de Facebook y de Twitter. Y ya saben que además, si se pierden el programa, nosotros lo subimos a nuestro canal de YouTube, así que allí pueden verlo. Pilar. Vamos a ello. Vamos a ello, que ya hemos hecho todas las presentaciones. La primera pregunta sería: ¿qué diferencia hay entre una intoxicación etílica y un coma etílico? Vale, una intoxicación etílica es un proceso agudo y se produce cuando hay una ingesta pues abusiva y brusca de sustancias alcohólicas, de bebidas alcohólicas. Entonces puede ir los síntomas desde una desinhibición y un poco de alegría hasta pues
ir tambaleándose por el suelo hasta una depresión respiratoria, un coma, incluso la muerte. Un coma etílico ya sería pues una situación muy grave, una situación grave cuando la intoxicación es tan aguda que se pierde la conciencia y no se responde a los estímulos externos. Entonces habría que ir a un centro médico, a un hospital o llamar a emergencias. O sea que la intoxicación etílica sería como los momentos previos a un coma, ¿no? Eso es, los momentos previos, bueno, que puede ser una fase muy inicial, que sería también intoxicación etílica, pero coma graves. Ya sería pues una situación pues muy grave. Pero la siguiente pregunta es ¿por qué se forma una calentura y cómo podemos evitarla? Bueno, una calentura es una lesión que aparece en los labios y está producida por el virus del herpes simple. Este virus se acantona en nuestros ganglios y a veces en una bajada de inmunidad pues puede producir unas lesiones que son unas vesículas transparentes de líquido que luego se rompen y aparecen costras. Entonces esto se puede contagiar mediante la saliva, mediante el contacto directo con una persona sana. Entonces hay que evitar pues todo lo que sean utensilios para comer, pañuelos, los besos, el hablar cerca, estornudar, porque todo esto podría contagiar. Esencial evitar el contagio. La siguiente pregunta, Pilar, es ¿para qué sirve la vacuna del papiloma? Bueno, la vacuna del papiloma sirve para proteger frente al papiloma. El papiloma es un virus que tiene muchas cepas y hay algunas de ellas que están relacionadas con el cáncer genital y hay otras que están relacionadas con las verrugas genitales. Dentro de la vacuna que se pone del papiloma hay 4 cepas, 2 de ellas que protegen frente al cáncer y 2 de ellas que protegen frente a las verrugas vaginales. También hay algunos tipos de cáncer genitales en los hombres que también se benefician de esta vacuna. No ¿A qué edad más o menos se puede poner esta vacuna? Se puede poner más o menos, bueno, está indicada para mujeres entre 9 y 26 años, no es curativa, es preventiva, es una vacuna preventiva. Tomamos nota. Si tienen alguna pregunta, ya saben que nos las pueden enviar a citaprevia@rtvcygl.es a través de Facebook o de Twitter. Última pregunta de hoy, Pilar, es ¿podemos tomar paracetamol o ibuprofeno si estamos en un tratamiento de antibióticos? Sí, sin ningún problema. No hay ningún tipo de reacción adversa ni de interacción que haga que no podamos tomar ibuprofeno o paracetamol siempre y cuando no seamos alérgicos. O sea que de hecho, si estamos hablando de antibiótico y tenemos fiebre, pues sería conveniente tomar un paracetamol para que nos baje la fiebre. Eso es, el antibiótico te quita la infección, pero los síntomas te los quita pues el paracetamol o el ibuprofeno. Un buen ejemplo. Pues muchas gracias, Pilar. Nada, gracias a ti. Hemos tenido una sesión intensiva, pero muy agradable, como siempre. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Todos ustedes también espero que tengan una buena semana y nos vemos el próximo jueves.